Entonces el triángulo de evaluación pediátrica es fundamental, sobre todo en aquellos pacientes que necesitan de una intervención rápida y oportuna. El triángulo de evaluación mide tres parámetros: la apariencia, ¿no?, el tono, la consolabilidad que tiene el paciente, la mirada, el llanto, la interacción con el medio ambiente. La parte respiratoria, que son los ruidos anormales que pueda presentar el paciente, y los signos de trabajo respiratorio. Entonces, no se refiere tanto a la taquimia, sino a los problemas a nivel de toda la ventilación, ¿no? Después habla de ruidos respiratorios, no se refiere cuando escuchamos de repente sibilantes, escuchamos estridor laríngeo, gorgoteo, etcétera, y los signos de dificultad respiratoria. La palidez, bueno, es parte de la evaluación circulatoria, ¿no?, el moteado que podamos presentar, pueda presentar el paciente, o la presencia de cianosis. Estos son los diferentes diagnósticos fisiológicos que ustedes van a encontrar. Lo pueden encontrar en cualquier paciente, inclusive en estos pacientes con intoxicación de órganos fosforados. Entonces les va a ayudar a intervenir inmediatamente, ¿no? El paciente podría estar estable cuando está completamente todos los lados del triángulo adecuados. Puede presentar signos de dificultad respiratoria, donde solamente el lado respiratorio está alterado, el fallo respiratorio, donde está alterado el lado respiratorio, más lo que corresponde a la apariencia. En la disfunción del sistema nervioso central, pues es lo que corresponde solamente a la parte de la apariencia, ¿no? El shock compensado, como es shock, siempre que hablamos shock, está alterado la parte circulatoria, y como está compensado, ¿no?, está compensado, en este caso la apariencia está normal. En cambio, en el shock descompensado, la parte circulatoria está normal porque es shock, ¿no? Pero en este caso el shock descompensado sí está alterada la apariencia, a diferencia del compensado en que la apariencia está normal. Y el fallo cardiorrespiratorio están alterados pues los tres lados. Entonces, en nuestros pacientes con ingesta de cáusticos, ¿no?, ingestas de cáusticos, están alterados, puede estar alterado solamente la presencia de dificultad respiratoria, ¿no?, donde lo que va a estar alterado solamente sería el lado respiratorio. O puede ser que ese mismo paciente, ¿no?, no solamente tenga alterado la parte respiratoria, sino también tenga alterada la apariencia. Entonces, estaría en una falla respiratoria, ¿no? Si se habrán dado cuenta, siempre cuando hablamos falla respiratoria, aparte del lado comprometido, está alterada lo que corresponde a la apariencia. Con respecto a cómo se interviene en este tipo de pacientes, pues oxígeno, ¿no? Oxígeno, si no hay una respuesta adecuada a ese paciente, se le intuba, se monitoriza a todo paciente, ¿no? Definitivamente si tengo un monitor lo voy a hacer, pero ustedes cuando lleguen o vayan a la posta o en el lugar donde se encuentren, se puede monitorizar tomando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, de repente hay un oxímetro de pulso, ¿no?, y alguien que esté tomando la presión arterial. Sí lo podemos hacer, solamente es ingeniarnos para poderlo hacer de la manera más correcta. Los análisis de sangre y ver todo el contexto en general. Entonces, en la primera evaluación que vamos a hacer es la evaluación pediátrica, ¿no? Esa evaluación pediátrica es el ABCDE, ¿no?, donde nosotros vamos a buscar, en este caso de ingesta de álcalis o de ácidos, ¿no?, si hay algún signo de obstrucción de la vía aérea, ¿no? Todo lo que quema en los ácidos, ¿no?, definitivamente va a producir un proceso inflamatorio. Al producir un proceso inflamatorio se va a tener que obstruir la vía aérea, ¿no? La inhalación del cáustico también, ¿no?, puede perturbar la vía aérea,
la parte del shock, descompensar a ese paciente, ¿no? La valoración del nivel de conciencia, todo va a depender si la vía respiratoria o está alterada o la parte circulatoria también está alterada, va a llegar oxígeno y por lo tanto también la apariencia va a estar alterada y por lo tanto el nivel de conciencia va a estar disminuido. Y las lesiones siempre tenemos que buscar, por ejemplo, en el caso de ingestas de álcalis, ya sea accidental o intencional o de ácidos, pues las lesiones, sobre todo en el caso de los ácidos, las lesiones en lo que corresponde en la cavidad oral, ¿no? Alrededor de perivocal, ¿no? Inclusive en el cuello, cuando a veces en forma brusca y también se produce una lesión en la parte externa, no solamente en la cavidad, sino también a nivel de la cara. Entonces, nosotros, mediante una evaluación pediátrica, podemos ya identificar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ser ordenados en lo que corresponde a nuestra evaluación. La evaluación secundaria siempre es el SAMPRE, es una mnemotécnica que se pueden acordar siempre. Si este paciente presenta dolor en la garganta, si presenta dolor en el estómago, ¿no? Si ha presentado vómitos, ¿no? Porque ante una sustancia que me va a producir dolor, ¿no? Yo voy a reaccionar, por más que sea intencionalmente, voy a reaccionar cuando me queme y me duele, ¿no? Entonces voy a probablemente a vomitar, ¿no? Y voy a tratar de inconscientemente, a pasar que ha sido intencional, de repente de no tragarme todo el líquido, todo el ácido o lejía que haya recibido, ¿no? Intencionalmente o accidentalmente. Siempre obligatorio, ¿no? Como les digo a los chicos en la práctica, siempre tienen que preguntar si los pacientes son alérgicos o no alérgicos, si han estado recibiendo algún medicamento, si tienen alguna patología de fondo. De repente la persona que viene por la emergencia con ingesta de álcalis o de ácidos es una paciente que ya tiene antecedente psiquiátrico, ¿no? De autolesión, ¿no? De depresión, ¿no? Entonces la patología previa definitivamente es muy importante. La última comida, ¿no? La última comida. A ver, Belén, dime, ¿por qué sería muy importante en este paciente averiguar sobre la última comida? ¿Por qué sería importante conocer la última comida? ¿Y por qué sería importante saber si hay algo en el contenido? Por el vómito. ¿Y qué pasaría si vomita? Podría aspirarse, por supuesto. Ajá, Melita, igual, excelente. Entonces, definitivamente nosotros en todo paciente pues siempre tenemos que identificar eso, porque de repente el paciente viene por una cosa y nosotros, si no tomamos esos datos que son bastante importantes, el paciente se aspira, vomita, se aspira y se complica, ¿no? Entonces, y eso es lo que no queremos en nuestros pacientes. Y definitivamente cuál ha sido pues el tipo de tóxico, motivo por el cual el paciente está ingresando por la emergencia. Ahora, entonces, cuando uno ingiere cualquier sustancia tóxica, ya sea desde medicamentos, ya sea desde sustancias que hay en la casa, generalmente siempre la lejía, ¿no? Algunas veces también hay ácido en la casa, entonces, o cualquier medicamento de la abuelita, las pastillas que toma la abuelita o el papá, ¿no? Entonces, definitivamente para un niño, un adolescente o para cualquiera de nosotros, pues su ingesta es en una dosis no correcta, cuando no me corresponde tomarlo. Entonces, definitivamente va a producir, se convierte en una sustancia potencialmente tóxica, ¿no? Porque no está indicado, porque no es la dosis adecuada, porque no lo requiero, etcétera, ¿no? Entonces, en este tipo de sustancias, dependiendo de las sustancias, de la forma como se presente, vamos a encontrar los diferentes diagnósticos fisiológicos, ¿no? En nuestro triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? La disfunción del sistema nervioso central, cuando está alterado el aspecto general,
el shock descompensado, cuando aparte de la parte circulatoria está alterada la apariencia, ¿no? El fallo respiratorio, cuando aparte de la parte respiratoria está alterada la apariencia, es decir, el aspecto general, ¿no? La dificultad respiratoria cuando solo tengo signos de distrés respiratorio, ¿no? O de alteración en lo que corresponde a la ventilación con ruidos agregados, sibilantes, excidores, etcétera, ¿no? El shock compensado es aquel, pues, que solamente tiene alterado el lado circulatorio. Entonces, cualquiera de estos diferentes diagnósticos se pueden presentar en nuestro paciente dependiendo del tipo de sustancia y dependiendo del tiempo de la ingesta y de la ingesta y de algunas circunstancias en que de repente no ha intervenido mucho la ingesta de la sustancia que haya tomado, pero de repente sí del vómito y la probable aspiración que pudo haber presentado el paciente, ¿no? Entonces no solamente es la ingesta, sino también los efectos que puede producir esa ingesta y que en el paciente pediátrico podría aspirarse, por ejemplo, o cualquiera, también los adultos, ¿no? Entonces, después de, en esto de lo que es la evaluación primaria, ¿no? Cuando yo estabilizo el paciente, estoy evaluando lo que corresponde al ABCD, que es la evaluación primaria. Entonces yo voy a abrir la vía aérea, ¿no? Voy a abrir la vía aérea para evaluar la necesidad, primero para verificar si hay algo en la cavidad oral que esté dificultando en este paciente la ventilación y por lo tanto no retirarlo, ¿no? De repente el paciente tiene su prótesis cuando están, por ejemplo, en las ortodoncias, primero tiene la prótesis, ¿no? De repente algo pasó con la prótesis, entonces tengo que yo sacarla, ¿no? Porque eso podría también estar dificultando la vía aérea, entonces yo tengo que evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que encuentro en la parte, evaluar al paciente para ver si tiene necesidad de intubación? Voy a ver cómo está respirando el paciente, en el caso que veo que no tiene que el paciente no tiene un patrón adecuado o que no puede mantener la ventilación, entonces inmediatamente pues tiene que iniciarse algún tipo de soporte respiratorio, ¿no? Pues igualito con respecto a la circulación, si veo que ese paciente estéreo, pues tengo que inmediatamente tener un acceso venoso y yo tengo que detectar en él las patologías que se puedan acarrear de acuerdo a la sustancia que haya tomado y definitivamente tratarlas, ¿no? Desde el punto de vista neurológico, administrar definitivamente oxígeno, verificar si ese paciente tiene hipoglicemia o no tiene hipoglicemia, ¿no? Si recibió naloxona o no recibió naloxona, si recibió un opiáceo, un tóxico, medicamentos que disminuyen o que producen depresión neurológica, ¿no? Y definitivamente también yo tengo que tratar, en el caso de que se presenten las convulsiones, pues tratar las convulsiones, ¿no? Y la exposición, detectar y tratar si hay hipertermia, hipotermia, ¿no? Iniciar la descontaminación externa, por ejemplo, en la intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Yo tengo que, si definitivamente si ha habido bastante contacto con fósforas, pues yo voy a tener que empezar la descontaminación externa. Me refiero en este momento a la piel, por ejemplo, ¿no? Quitándole la ropa lo más rápido posible e inmediatamente limpiando y echándole agua para evitar que se siga absorbiendo la sustancia tóxica, ¿no? Y tengo que dar pues tratamiento inmediato a las lesiones externas antes que pueda tener. Entonces, después de mi evaluación pediátrica, yo tengo mi prioridad es evaluar el paciente en base el A, B, C, D, E, ¿no? Para poder estabilizar al paciente inmediatamente. Entonces la finalidad siempre es estabilizar lo más pronto posible, una vez que hago mi diagnóstico fisiológico, estabilizar al paciente. Entonces, si viene un paciente con una sospecha de una intoxicación por determinada sustancia, pues yo tengo que hacerme varias preguntas, ¿no? Si esa sustancia, ¿cuál es la sustancia que está pues implicada y que es el motivo por el cual el paciente ha llegado?
yo voy a ver cuál es la forma de presentación de ese medicamento. Entonces tengo que indagar, no, señora, me vienen por ejemplo la emergencia, doctora, dice la abuelita de él que tiene normalmente 10 tabletas en el blister y que le faltan 2 tabletas, ¿no? Entonces llega a la emergencia, ¿no? Porque el chiquito aparentemente, bueno, al niño cuando le dices no, más rápido lo hace, ¿no? Entonces probablemente ese chiquito le dijeron, no vas a tocar las pastillas de la abuelita, ¿no? Entonces, porque me dijo, entonces van y cogen, ¿no? Entonces la abuelita sabe que le faltan dos pastillas, entonces lo llevan a la emergencia, ¿no? Mencionando que aparentemente faltan esas 2 pastillas, entonces tenemos que ver cuál es la presentación de ese medicamento, cuál es la dosis aparentemente que ha tomado el paciente de acuerdo al peso. En la parte pediátrica trabajamos bastante bastante con lo que corresponde el peso, ¿no? También tenemos que ver cuál ha sido la vía de exposición, la causa de la intoxicación, si la ingesta ha sido intencionada o no ha sido intencionada, eso es bastante importante. Es importante, por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? Definitivamente hay un poco más de estrés en los niños, no están saliendo, ¿no? Hemos tenido pacientes con frecuencia, con pacientes, con niñas, ¿no? Con problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces, buscar cuál es la causa que de repente ha hecho que ese niño, en el caso, o ese adolescente, haya tenido, haya tomado la decisión de tomar más pastillas, o las pastillas de la mamá, o las pastillas que tenía indicado, pero en mayor cantidad. Entonces yo tengo que ver qué es lo que está pasando. Es importante también qué tiempo ha transcurrido, ¿no? Transcurrido entre la ingesta y el momento que el paciente es llevado a la emergencia, cuáles son las sustancias que están implicadas, la causa de intoxicación, las medidas realizadas previamente, cuál es la sintomatología, ¿no? Los antecedentes de alergias, episodios previos similares, tengo que tomar pues las constantes vitales y hacer un buen examen físico. En la evaluación secundaria, en el caso de las sustancias, en este caso de las sustancias tóxicas en general, igualito se utiliza también el sample, igual que hemos visto hace un momento, en la ingesta de álcalis y cáusticos, ¿no? Los cáusticos se clasifican, pues, tenemos los álcalis, las lejías y los ácidos, ¿no? En función del pH. El 20% de las intoxicaciones son producidas en el hogar, ¿no? Los cáusticos son frecuentes en menores de 2 años de edad, ¿no? En pacientes preescolares, ya por la misma etapa que tiene el paciente, el niño es bastante explorador, ¿no? Tiene mayor destreza motora, entonces casi nada es inalcanzable para él, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que la educación para que no pongamos estos cáusticos en botellas que le llamen bastante la atención al niño, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Antes habían bastantes, por ejemplo, neumonías químicas por el queroseno, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en el serum, ¿no? El queroseno, porque lo ponían generalmente en lo que corresponde a las botellas de la Coca-Cola, y el color era como un color medio rosadito bonito, pues, ¿no? Que le llamaba la atención al niño. Entonces rápidamente lo tomaba, ¿no? Y claro que lo vomitaba y se aspiraba, ¿no? Entonces definitivamente no colocar aparte de los niños que sea de fácil acceso y no en botellas no adecuadas o que ya les llame la atención al niño, ¿no? La patología va a estar definitivamente siempre en base a la localización, ¿no? Tenemos las lesiones, por ejemplo, puede estar en las lesiones a nivel del esófago, y si es a nivel del esófago, las secuelas generalmente son estenosis, alteraciones en la motilidad, reflujo gastroencefálico, y a la larga esas lesiones con el transcurso de los años se pueden malignizar, ¿no? Pueden ser lesiones gástricas, lesiones oculares, ¿no? Quemaduras, ¿no?
y lesiones también en la vía aérea, ¿no? Donde estos cáusticos, ya sea ácidos o álcalis, hayan tenido contacto. En el examen físico de la ingesta de cáusticos, como vimos en la clase anterior, ¿no? Lo más importante es identificar si en el examen, primero preguntar, bueno, hacer la historia de la enfermedad y preguntar sobre la ingesta, ¿no? Y si observamos que el examen físico está normal y el paciente está asintomático, pues ese paciente se tiene que ir se tiene que ir a su casa, ¿no? Pero si el paciente no tolera, ¿no? Entonces, si ese paciente no tolera, entonces yo lo tengo que dejar en reposo gástrico, ¿no? Y colocarle una vía endovenosa, darle analgésicos, ¿no? Siempre es importante calmar el dolor. Ya en la parte pediátrica, el dolor es importante calmarlo, no es que el niño no tenga memoria del dolor, sí ya tiene la memoria del dolor, y debemos de calmarla desde que el paciente llega al hospital y ingresa al área de triaje. Desde allí debería de calmarse el dolor. Entonces el dolor se debe de calmar. Es fundamental, ¿sí? Y sobre todo para que ese niño no tenga experiencias dolorosas, ¿no? Y después que van al hospital y ven el hospital y comienzan a llorar, ¿no? Porque asumen probablemente o recuerdan dolor, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado con el dolor de nuestros pacientes pediátricos. Entonces, si ese paciente ha ingerido y tiene síntomas y yo observo pues lesiones en la cavidad oral, ¿no? Entonces, definitivamente ese paciente, yo voy a proceder a hacer la endoscopía, ¿no? Entre las 6 horas y las 24 horas, ¿no? Entonces, en ese momento está indicado hacer la endoscopía, generaré pues la interconsulta gastroenterología y se procederá a hacer la endoscopía. Entonces, la endoscopía se hace en ese lapso de tiempo, ¿no? Ahora, con la endoscopía lo que se va a determinar es la presencia de lesiones y de acuerdo a la presencia de esas lesiones se van a tomar actitudes médicas, ¿no? Hay lesiones grado 0, ¿no? Entonces, si no hay ningún tipo de lesión, pues ese paciente le indicamos tolerancia oral y se puede ir a su casa. En cambio, que el paciente con lesión grado 1, 2A, tenemos que iniciar la tolerancia oral en 24 a 48 horas y después el paciente podría salir de alta si está sintomático, pero le daremos un protector gástrico y un analgésico, ¿no? Si el paciente tiene lesiones grado 2B y 2A, una dieta absoluta y antibióticos. En cambio, por ejemplo, si nosotros encontramos un paciente pues completamente inestable, aparte de ver múltiples lesiones en cavidad oral, ¿no? Vemos que ese paciente está chocado, ¿no? Que la piel está marmórea, veo la presión arterial está hipotenso, está taquicárdico, veo que el paciente está con trastorno del accesorio, es decir, este paciente está pues con un shock descompensado y este paciente tiene que inmediatamente ser evaluado, o ya sea ingresar a una unidad de cuidados especiales o de repente hacer una interconsulta para que sea evaluado por el médico internista. Pero no significa que yo no voy a actuar. Se supone que apenas el paciente yo veo que se está descompensando, pues yo tengo que actuar inmediatamente, intervenir en ese paciente, ¿no? Entonces, dándole volumen, ¿no? Dándole oxígeno y de acuerdo a mis resultados del lado se procederá a hacer la intubación de ese paciente, ¿no? Y las lesiones de tercer grado B a 4 pues son las indicaciones para que esté en una unidad de cuidados, intensivos. Entonces, la analítica de los pacientes siempre es importante, sobre todo si persisten los síntomas. La endoscopía nos va a permitir determinar cuáles son los hallazgos, ¿no? de la exploración, ¿no? Nos va a permitir ver las lesiones,
¿no? Pero también tenemos que saber cuáles son las indicaciones de la endoscopía, cuando hay cuando los síntomas sobre todo persisten, cuando hay una ingesta de cáustico, ya sea ácido o álcali, yo definitivamente pues tengo que verificar si no hay lesiones, ¿no? Entonces es una indicación de endoscopía y cualquier otro hallazgo que pueda encontrar en el examen físico. Las contraindicaciones es pues si hay una sospecha de perforación, en el caso que el paciente esté inestable, no podemos ingresar a un paciente inestable, y si hay una obstrucción de la vía aérea superior. Ahí está la clasificación que hace un momento, las características, ¿no? Entonces, en estos pacientes lo que tenemos que hacer es protección gástrica, tenemos que colocarle omeprazol, la dosis es 1 miligramo por kilo por dosis, no, máximo 80 miligramos. Ustedes siempre, cuando utilicen los medicamentos, siempre tienen que utilizar los medicamentos. No significa que sepan utilizar muchos medicamentos. Lo importante es que los medicamentos que ustedes indiquen sepan cuál es la dosis, la forma de presentación de ese medicamento, y saber cuál es el tope de la dosis de ese medicamento. No significa que sepan mucho, pero pocos medicamentos que ustedes manejen deben de saber bien lo que les he mencionado, ¿no? Dosis máxima y presentación de ese medicamento. En estos pacientes definitivamente tengo que dar algo para calmar los vómitos, porque también si vomitan, ese paciente puede seguir produciendo lesiones, ¿no? Y también se puede aspirar. Entonces la dosis es 0.15 miligramos por kilo cada 4 a 8 horas, máximo 8 miligramos con una dosis de 32 miligramos al día total. Analgésicos, corticoides, solamente está indicado cuando el paciente tiene grado 2B, es decir, en el grado 2B hay todo lo que corresponde al DOSA, que es ulceración superficial, erosiones, frialdad, ampollas, exudados, hemorragias en las membranas. Entonces en ese paciente más una úlcera profunda, yo voy a utilizar dexametasona a 1 miligramo por kilo por día por vía endovenosa por 7 días, y la prednisolona de 2 a 6 miligramos por kilo por día por vía endovenosa por 7 días. Ojo, ese paciente, por ejemplo, en el caso del Hospital Rebagliati, automáticamente tenemos un paciente, ese paciente va a ir a la unidad de hemorragia digestiva, y en la unidad de hemorragia digestiva van a evaluar la presencia de esas lesiones, y generalmente viene ya con la indicación de la sugerencia del especialista, ¿no? Sugerencia que ustedes deben de verificar, sobre todo en cuanto a las dosis, ¿no? Verificar de que ese paciente no sea alérgico a esos medicamentos que sugieren en el caso de los médicos de unidad de hemorragia digestiva, ¿no? Entonces tienen que tener bastante cuidado. Los antibióticos generalmente son por 3 semanas, algunas veces tendría que intervenir la parte quirúrgica, y definitivamente el tratamiento de las secuelas, ¿no? Sobre todo en ingesta de ácidos y álcalis, las secuelas son, ¿no? La lejía produce licuefacción, y los ácidos coagulación, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener bastante en consideración. Nosotros solamente he visto, por ejemplo, una adolescente, porque generalmente son las adolescentes, la hija, creo que era la hija única de esa pareja de médicos, ¿no? La niña súper simpática, la chiquita, tomó la mala decisión de tomarse ácido, ¿no? Le quedó un muñón de estómago. Entonces a veces esas decisiones, ¿no? Bueno, arruinan la vida de una persona. Entonces cuando tengan hijos sí tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Y conversar mucho con ellos. Ahora, continuando con en estos casos que siempre hay indicaciones y también hay contraindicaciones, ¿no? Entonces, en un paciente que ha ingerido ácido y álcalis, pues no voy a inducir el vómito. Entonces, eso es lo que tampoco no es útil en estos pacientes, el carbón activado. Indicaciones del ingreso: todo paciente con sospecha de lesión, con o sin sintomatología, que tenga una ingesta voluntaria, lesiones esofágicas, ¿no?
con un grado de 2B y la inestabilidad hemodinámica de ese paciente, ¿no? Con sospecha algunas veces de algún tipo de patología quirúrgica. Ahora, bueno, cuando he hecho mi serum sí he visto intoxicaciones por órganos fosforados acá en el Revaliate y sobre todo de carbamatos, ¿no? Entonces, estas sustancias se caracterizan porque son derivados del ácido fosfórico, ¿no? Se utilizan como insecticidas en la agricultura, ¿no? También en el uso doméstico, algunas veces también es aditivo en algunas industrias, ¿no? Y algunas veces se ha utilizado también como arma química, sobre todo en lo que corresponde en el terrorismo, ¿no? En las épocas de terrorismo. Su concentración puede venir desde 1.5 hasta 85 a 90%, que viene a ser en los productos de 85 a 90% de concentración en los productos que se utilizan en la agricultura, ¿no? Entonces, o pueden venir en forma pura como aceites incoloros y sin olor. Hay una característica de estos órganos fosforados y por qué pueden producir efectos, ¿no? Efectos tan severos, es que se absorben fácilmente, ¿no? Que son bastante liposolubles y que se distribuyen de manera abundante en los tejidos, se metabolizan en el hígado y se excretan por la vía urinaria y por las heces. Estas sustancias pues se ingieren en forma intencional, se pueden en forma accidental, ¿no? Con un uso indebido en el caso de las pediculicidas, ¿no? Contacto con sustancias contaminadas, ¿no? Y desde el punto de vista laboral, cuando uno trabaja generalmente en el campo, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias por las cuales los pacientes podrían acudir a la emergencia, ¿no? Por esas características. Cuando hablamos de intoxicación por órganos fosforados, vamos a tener determinadas características, porque al inicio, cuando llegue el paciente, va a tener características de un síndrome colinérgico. Este síndrome colinérgico va a estar acompañado de efectos muscarínicos, ¿no? Y esos efectos muscarínicos, cuando el paciente ingresa, vamos a ver que ese paciente ingresa porque presenta a veces visión borrosa, ¿no? Nos llama la atención la presencia de miosis. Es un paciente que está con hiperemia conjuntival, que tiene rinorrea, que tiene broncorrea, que tiene cialorrea, ¿no? Cuando ustedes examinan en la parte pulmonar hay broncoespasmo, puede presentar cianosis, puede estar diaforético, presenta náuseas, vómitos, ¿no? Diarreas, dolor abdominal, incontinencia de esfínteres y también presenta bradicardia, ¿no? Entonces nosotros puede llegar el paciente con estos efectos muscarínicos. En cambio, también puede llegar con los efectos nicotínicos, ¿no? Este paciente puede tener calambres, generalmente mialgias, fasciculaciones. Menciona que las fasciculaciones son más frecuentes en los pacientes adultos, pero sí yo he visto fasciculaciones en pacientes pediátricos, ¿no? La debilidad, pueden presentar hiperglicemia o puede tener efectos en el sistema nervioso central, y esos efectos generalmente es un paciente ansioso, que tiene cefalea, que tiene irritabilidad, que tiene ataxia, que tiene depresión respiratoria y que tiene convulsión, que puede tener convulsiones. Entonces, esto puede presentar el paciente con intoxicación por órganos fosforados en su fase de síndrome colinérgico. Pero también hay otra fase, que es la fase de un síndrome intermedio, que se presenta entre las 24 a 96 horas, inclusive la literatura reporta hasta el sexto día desde que empezó la intoxicación, ¿no? Entonces, en esos pacientes vamos a encontrar, generalmente esta es una fase bastante crítica, porque el paciente va a presentar parálisis de los músculos respiratorios,
¿no? Generalmente va a haber una parálisis, además de los músculos proximales de las extremidades, va a haber parálisis a nivel de los músculos faciales y del cuello. Entonces, si el paciente no puede respirar, ¿no? Porque los músculos no van a responder, porque van a estar con parálisis, pues ese paciente va a entrar en una insuficiencia respiratoria severa y por lo tanto ese paciente debe ser intubado y va a necesitar el apoyo de un ventilador de soporte ventilatorio a través de un ventilador mecánico. No queremos que el paciente definitivamente llegue a este síndrome intermedio. Tendríamos que identificar los síntomas al inicio, en la primera fase, ¿no? E intervenir en ese momento. Y la tercera fase, en el caso de la intoxicación por órganos fosforados, tenemos las neuropatías retardadas. Eso generalmente es a las 2 o 4 semanas, ¿no? Donde el paciente va a presentar en el sistema nervioso periférico, en los miembros inferiores, calambres, parestesias. Esas parestesias no son dolorosas, pero que van a progresar a un cuadro de segunda motora o inferior. Esta es una evolución retrógrada, centrípeta y ascendente. El paciente va a presentar una parálisis flácida, una hiporreflexia, el sistema nervioso autónomo también va a estar alterado, el paciente va a presentar frialdad, sudoración en miembros inferiores, el sistema nervioso central puede presentar un síndrome piramidal o de primera neurona, signos de espasticidad, de hiperreactividad de los reflejos tendinosos, sobre todo de los reflejos tendinosos profundos, pero con excepción del aquileo. Con respecto a si ese paciente tiene hipoglicemia y hiperglicemia, el paciente cursa con hiperglicemia en esta fase, el paciente puede encontrarse con una acidosis metabólica, con una cetosis, puede haber hipocalcemia, ¿no? Los leucocitos también pueden estar alterados, puede haber una insuficiencia respiratoria grave, ¿no? Alteraciones neurológicas, arritmias cardíacas, toxicidad, ¿no? Entonces, nosotros en los pacientes con intoxicación por órganos fosforados hay diferentes grados, ¿no? De clasificarlos, ¿no? Con un grado 0 es aquel paciente que no está intoxicado, grado 1 es aquel paciente que está con una intoxicación leve, con síntomas irritativos, ¿no? O con un síndrome muscarínico incompleto. En el grado 2, una intoxicación moderada con síntomas muscarínicos y nicotínicos. En este grado es la indicación de aplicar la atropina. El grado 3 es una intoxicación severa, ¿no? Donde va a haber un compromiso cardiovascular y respiratorio y por lo tanto requiere soporte de las funciones vitales. Y en el grado 4 es lo que corresponde a la muerte. Entonces, cuando el paciente llega, nosotros identificamos y hacemos el diagnóstico, ¿no? Y lo que primero que tenemos que hacer es eliminar el tóxico, ¿no? Y estabilizar al paciente. Con respecto a la descontaminación gastrointestinal, ¿no? Esta descontaminación solo se debe aplicarse cuando hay cumplimiento de determinados puntos, ¿no? Si se trata realmente de una verdadera intoxicación por una sustancia que se pueda recuperar, ¿no? Si se ha transcurrido menos de 2 horas, generalmente menos de 1 hora, desde que desde que se inició la ingesta de este tóxico, ¿no? Si en ese paciente no hay riesgo de que, por ejemplo, se pueda aspirar o que no tenga algún tipo de contraindicación, ¿no? En esos pacientes generalmente yo debería proceder la descontaminación gastrointestinal, pero actualmente, es decir, se trata de hacerlo lo menos posible, ¿no?
y lo que se debería hacer es la administración de carbón activado, ¿no? Pero también esta administración de carbón activado, que es una técnica también de descontaminación digestiva, ¿no? Se puede hacer solamente cuando la sustancia sea absorbible por este carbón, ¿no? Nosotros debemos de recordar siempre que las sustancias con nula o baja absorción de carbón activado, es decir, quiénes son, por ejemplo, los pesticidas, los hidrocarburos, ¿no? Los alcoholes, los ácidos, los álcalis, también tenemos el hierro y otros metales, ¿no? Entre ellos el litio, son sustancias con nula o baja absorción del carbón activado, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que tener cuidado. Ahora, con respecto al soporte ventilatorio, ya lo hemos mencionado, es identificar, ¿no? El soporte líquido, soporte ventilatorio, y qué medicamento se podría dar en este paciente. El medicamento es la atropina, ¿no? La atropina, y lo que vamos a hacer es una intoxicación, ¿no? Con atropina para tratar de revertir los efectos colaterales, y la cantidad que generalmente se da es a dosis de 0.05 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Con un mínimo de 0.1 miligramos, y generalmente eso se da cada 5 y cada 10 minutos hasta que este paciente se atropinice, ¿no? Entonces, a veces uno se va al extremo y encontramos la intoxicación por atropina, es decir, vemos que ya no hay una miosis, sino hay una gran dilatación, el paciente está completamente, dice, tan loco como una cabra, tan ciego como un topo, ¿no? Tan rojo como un tomate, ¿no? Y tan seco como una pasa, ¿no? Esa es la característica cuando yo atropinizo a un paciente, en este caso, cuando hay intoxicación de órganos fosforados. También se menciona que si debemos utilizar la pralidoxina o no. Sí, la pralidoxina, que es una oxima, sí la debemos de utilizar, ¿no? Y es bastante eficaz para los síntomas nicotínicos, pero su administración debe ser bastante precoz, antes de las 24 horas, pero más o menos entre las 6 y 24 horas, ¿no? Entonces, y su administración es siempre tras la atropinización, ¿no? En el caso de la pralidoxina. Ahora, con respecto a los carbamatos, los síntomas y signos de la intoxicación aguda por carbamatos, ¿no? Son muy similares a los de los órganos fosforados, pero los síntomas son mínimos, ¿no? Y hay un margen de error más amplio entre la dosis tóxica y la dosis letal, ¿no? El tratamiento es bastante similar a los órganos fosforados, ¿no? Con respecto al tratamiento, al antídoto de la atropina. Entonces, los órganos fosforados, ¿no? Y los carbamatos son pesticidas químicos, ¿no? Pesticidas químicos y pesticidas sintéticos. Ambos, ustedes van a tener, como son sintéticos, pueden en algún momento tener pacientes con estas intoxicación con estos pesticidas químicos, ¿no? Y entonces sí deben de conocer, sobre todo para tratar a los pacientes que llevan con esta sintomatología. Yo les comenté la clase anterior, ¿no? De la ingesta de intoxicación por carbamatos
de unos pacientitos que eran mellizos. Con ustedes, a ustedes comenté, ¿no? Bueno, esta fue una intoxicación. Esto fue dos niños que ingresaron por la emergencia. Eran mellizos, lactantes, tenían como 6 meses, me parece, ¿no? Eso sí, hace como 8 años más, ¿no? De que ingresado por diarrea y uno de ellos por convulsión. Y lo que llamó la atención es que el hermano, es decir, el otro, su mellizo, también presentó la misma sintomatología, ¿no? Y eso es lo que llamó la atención. Entonces, a veces hay algunas cosas que ustedes tienen que aprender a asociar. En este caso, no era lógico que ambos pacientes convulsionaran, ¿no? Y que ambos pacientes estaban con diarrea, ¿no? Con vómitos y diarrea. Entonces alguien asoció, no recuerdo quién, asoció, ¿no? Esas características, esas coincidencias entre los dos hermanos y algunas incongruencias cuando se le volvió a hacer la historia de la enfermedad a los padres, ¿no? Eh, y se determinó, pues, alguien pensó y se le hizo los exámenes y salió que definitivamente ambos niños habían sido intoxicados, ¿no? La ocurrencia es la siguiente, que llamaba la atención cómo los niños podían haberse intoxicado, ¿no? Si no había aparentemente ninguna manera de que ellos pudieran haberlo hecho, ¿no? Me parece que todavía no estaban gateando, ¿no? Porque eso es lo que llamó la atención, ¿no? Entonces solamente las personas eh, eh, que le daban los alimentos eran las personas que tendrían que ser su mamá, su papá, ¿no? No, los niños no podían trasladarse, como por ejemplo cuando gatea un niño ya ya más, un lactante ya de 9 meses, que ya comienza a lactar, se puede trasladar, pues puede coger cualquier cosa. Pero estos pacientitos no, la única manera era que les den a la boca, ¿no? La comida. Entonces sí, a los niños los intoxicaron. Bueno, el problema, bueno, en este caso de la señora que los cuidaba, ¿no? Que era, bueno, ahí fue todo un escándalo, ¿no? Que era la pareja aparentemente del papá. Los dos, tanto la señora que los había intoxicado, que no era la madre, ¿no? Y que era la persona que cuidaba a los niños, y el padre, se les abrió proceso judicial. No sé en qué habrá quedado, ¿no? Pero a veces ocurren esas cosas, entonces a veces uno debe de pensar, ¿no? Cuáles son las circunstancias y tratar de relacionar, no solamente en el caso de las intoxicaciones en general, sino en todas las enfermedades, ¿no? Que siempre tenemos que tratar de estudiar de una forma metódica, relacionando para poder no olvidarnos, ¿no? Porque a veces es bastante la información, pero no olvidarnos. Y sobre todo que cuando uno no sabe, siempre debe de buscar la información, ¿no? Darse un espacio para buscar la información, pero no indicar lo que uno no sabe. Entonces, en estos pacientes con intoxicaciones, ¿no? Esas son las intoxicaciones en este caso de la clase, pero ya en la clase anterior y ahorita y también ahora hemos revisado, ¿no? Más o menos cómo deben actuar en el caso de los pacientes con diferentes tipos de intoxicación, ¿no? ¿Alguna pregunta?